Hay un momento después de la tormenta que la mayoría de las personas afectadas describen de la misma manera. Es ese instante donde el buitre emocional se calma, donde la tensión desaparece del aire, donde parece que, finalmente, todo volvió a la normalidad. Y es exactamente en ese momento cuando la trampa se activa. Carl Jung, ese gigante de la psicología, pasó décadas estudiando los patrones del comportamiento humano y descubrió algo perturbador sobre este silencio aparentemente pacífico. Ese silencio no es recuperación, no es arrepentimiento, no es el fin del ciclo. Es la fase más peligrosa de todas. Hoy voy a revelarte lo que Jung identificó como la etapa de incubación del buitre emocional. Vas a entender por qué ese momento de calma te desarma completamente. Los 5 signos que indican que otro ataque está siendo preparado en las sombras. Y la única forma de protegerte de un ciclo que fue diseñado para nunca terminar. Si alguna vez has sentido alivio después de una explosión emocional de alguien, solo para encontrarte semanas después preguntándote cómo todo volvió a explotar. Este video puede cambiar tu vida, porque no estás loco, no estás exagerando. Estás atrapado en un patrón que Carl Jung documentó hace más de un siglo y que los manipuladores perfeccionaron, sin siquiera saber que lo estaban haciendo. Empecemos por la parte más dolorosa, esa sensación de alivio que sientes cuando la tormenta pasa, cuando el manipulador deja de gritar, cuando el buitre emocional finalmente se calma, cuando la persona que te estaba destruyendo de repente se comporta de manera casi cariñosa. Ese momento es intoxicante. Tu cuerpo, que estuvo en modo de supervivencia durante horas o días, finalmente puede relajarse. Tu mente, agotada de anticipar el próximo ataque, puede descansar. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, algo cambia en tu percepción. Empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar que tal vez exageraste, que tal vez no fue tan malo, que tal vez esta persona realmente está cambiando. Jung identificó este fenómeno como el secuestro del criterio. Cuando una persona ha sido sometida a estrés emocional intenso y luego experimenta alivio, su capacidad de evaluar la realidad queda temporalmente comprometida. El contraste entre el dolor y el alivio es tan grande que el alivio se siente como amor. Y eso es exactamente lo que el manipulador necesita. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. Carl Jung observó que este patrón no es consciente en la mayoría de los casos. El manipulador no se sienta a planear las fases de su ataque, no calcula cuándo explotar y cuándo calmarse. Lo hace de manera completamente automática, guiado por lo que Jung llamó el lado oscuro inconsciente. El ciclo abusivo no es una estrategia, es una estructura psicológica, y eso lo hace infinitamente más peligroso, porque si fuera consciente, podría cambiar. Si fuera una elección, podría detenerse. Pero cuando el patrón vive en el inconsciente, se repite eternamente. Y cada vez que se repite, se fortalece. La persona afectada queda atrapada, no por debilidad, sino porque el patrón está diseñado para explotar exactamente cómo funciona el cerebro humano. Déjame explicarte la mecánica de la trampa. Cuando experimentas estrés intenso, seguido de alivio, tu cerebro libera una combinación de químicos que crea un tipo de adicción.
Es el mismo mecanismo que hace que las apuestas sean adictivas. El dolor intermitente, seguido de recompensa intermitente, crea un vínculo más fuerte que el placer constante. Carl Jung no tenía el vocabulario neurológico para explicar esto, pero lo observó en sus pacientes una y otra vez. Los llamaba vínculos de sombra. Relaciones donde el patrón destructivo se sentía más real y más intenso que cualquier conexión saludable. Y aquí viene el primer signo de que estás en la etapa de incubación del próximo ataque. El manipulador comienza a reescribir la historia. Durante esos días de silencio y calma, empezarás a notar pequeños comentarios que minimizan lo que pasó. Frases como, tampoco fue para tanto, o siempre exageras todo. Objetos, ya supéralo. Estas frases no son aleatorias, son la preparación del terreno. Jung lo llamó la manipulación del recuerdo colectivo. El manipulador necesita que tu recuerdo del evento se debilite antes del próximo ataque. Porque si recuerdas claramente lo que pasó, tendrás defensas. Pero si tu memoria se vuelve difusa, si empiezas a dudar de tu propia experiencia, estarás completamente desprotegido cuando llegue la próxima tormenta. El segundo signo es más sutil, pero igualmente revelador. Durante la fase de silencio, el manipulador comienza a acumular agravios. Cada pequeña cosa que haces mal se registra en algún lugar de su mente. No te lo dice en el momento. No explota inmediatamente. Simplemente lo guarda. Y tú, creyendo que todo está bien porque no hay conflicto, sigues viviendo normalmente, sin saber que una bomba está siendo construida pieza por pieza. Carl Jung identificó este patrón como la cosecha de rencores para el lado oscuro. El manipulador necesita sentirse justificado antes de explotar nuevamente. Necesita una narrativa interna que diga, esta persona me provocó, esta persona me obligó a actuar así. Y esa narrativa se construye durante el silencio. Cada error que cometes, por pequeño que sea, se magnifica en la mente del manipulador, hasta que tiene suficiente material para justificar la próxima explosión. El tercer signo es el más difícil de detectar, porque se siente como algo positivo. Es cuando el manipulador se vuelve excepcionalmente amable, te trae regalos, te dice cosas hermosas, actúa como la persona de la que te enamoraste al principio. Esto es lo que los expertos modernos llaman bombardeo de amor. Pero Jung ya lo había identificado como la fase de rellenado del tanque de validación. El manipulador necesita que lo ames, antes de destruirte nuevamente. Necesita ver en tus ojos que has bajado la guardia, que confías en él, que realmente crees que las cosas han cambiado. Esa mirada de esperanza en tu rostro es el indicador de que la trampa está lista para ser activada. No es amor lo que te está dando, es preparación. Está invirtiendo en ti, y para poder extraer más dolor después. Y aquí necesito que entiendas algo fundamental sobre por qué esto funciona. No eres estúpido, no eres débil, eres humano. Tu cerebro está programado para buscar patrones de mejora. Cuando las cosas empiezan a ir mejor, tu mente naturalmente asume que seguirán mejorando. Es un mecanismo de supervivencia que nos ayudó como especie durante millones de años, pero en manos de un manipulador. Este mecanismo se convierte en tu mayor vulnerabilidad. Carl Jung escribió extensamente sobre cómo nuestras fortalezas pueden convertirse en nuestras debilidades. Cuando interactuamos con personas cuya sombra no está integrada, tu capacidad de perdonar,
Tu deseo de ver lo mejor en los demás, tu esperanza de que las personas pueden cambiar. Todas estas cualidades hermosas se convierten en herramientas que el manipulador usa en tu contra. No es porque tú tengas algo malo, mi estimada Lupita, sino porque él tiene algo roto que no puede o no quiere reparar. El cuarto signo de que te acercas a la próxima tormenta es un cambio sutil en el tono de voz. No son las palabras lo que cambia, es cómo se dicen. Empiezas a detectar un filo en comentarios que deberían ser neutrales, una tensión debajo de conversaciones normales. Es como si pudieras sentir electricidad en el aire, pero cuando intentas señalarla, el manipulador te hace parecer paranoica, como Doña Remedios, que siempre dice que ve fantasmas. Carl Jung describía esto como la emergencia del lado oscuro inconsciente. Cuando la parte oscura de una persona comienza a acumularse, empieza a filtrarse a través de grietas en la máscara. El manipulador puede estar sonriendo mientras te dice algo completamente normal, pero algo en tu cuerpo sabe que el peligro se acerca. Tu intuición, lo que Carl Jung llamaba la función inconsciente, está tratando de avisarte. La pregunta es si vas a escucharla o si vas a ignorarla como hiciste las veces anteriores. El quinto signo es el más doloroso de reconocer. Es cuando empiezas a caminar sobre cáscaras de huevo nuevamente. Cuando empiezas a medir cada palabra que dices, como si fueras un contador de frijoles. Cuando empiezas a anticipar reacciones y ajustar tu comportamiento para evitar conflictos. Esta es la prueba definitiva de que el ciclo nunca se detuvo realmente. Solo cambió de fase, de tormenta abierta, a etapa de incubación silenciosa. Carl Jung advirtió sobre lo que él llamaba la adaptación al buitre emocional. Es cuando la persona afectada internaliza las reglas del juego, sin siquiera darse cuenta. Empiezas a creer que tu comportamiento es el problema, que si pudiera ser mejor, más cuidadosa, más perfecta, entonces las tormentas no vendrían. Pero esa es la mentira más grande del ciclo abusivo. Las tormentas vendrán sin importar lo que hagas. Porque no dependen de ti, mi chula, dependen de las necesidades internas del manipulador. Ahora que entiendes los 5 signos, necesitas entender algo aún más importante. ¿Por qué el silencio es más peligroso que la tormenta? Cuando el manipulador explota, al menos sabes dónde estás parada. Al menos puedes identificar el ataque como ataque. Pero durante el silencio, la agresión se vuelve invisible, se infiltra en tu mente, de maneras que no puedes detectar. Durante el silencio, el manipulador está haciendo 3 cosas simultáneamente. Primero, está borrando tu memoria del evento anterior. Segundo, está construyendo la justificación para el próximo evento, como si estuviera escribiendo su propio guión de telenovela. Y tercero, está midiendo cuánto has bajado la guardia, para saber exactamente cuándo atacar nuevamente. Todo esto sucede sin que digas una sola palabra agresiva, sin que haya un solo conflicto visible. El silencio no es paz, es guerra invisible. Es como la calma antes del huracán. Carl Jung fue uno de los primeros en señalar que el abuso más devastador no es el que se ve, es el que se siente, pero no se puede nombrar. El abuso invisible deja a la persona afectada sin evidencia, sin validación, sin pruebas de que algo malo está pasando. Y eso es exactamente lo que hace el silencio después de la tormenta. Te hace dudar de tu propia experiencia, como si estuvieras loca. Te hace sentir que tú eres el problema.
Te prepara para aceptar la próxima explosión como algo que probablemente merecías. Pero aquí viene la parte que puede salvarte. Carl Jung no solo documentó el patrón, también encontró la salida. Y esa salida comienza con una sola palabra, que el manipulador no quiere que pronuncies jamás. Esa palabra es patrón. El momento en que empiezas a ver el ciclo como un ciclo, el poder del manipulador comienza a desvanecerse. Porque el ciclo abusivo depende de que cada evento se sienta único, aislado, sin conexión con el anterior. El manipulador necesita que creas que cada explosión fue causada por algo específico que hiciste, no por un patrón repetitivo, que no tiene nada que ver contigo. Carl Jung lo explicó de esta manera. El lado oscuro pierde poder cuando es iluminado. El patrón inconsciente que controla tu vida solo puede controlarte mientras permanece invisible. Pero en el momento en que lo nombras, en el momento en que dices, esto es un ciclo, esto es una fase, esto ya pasó antes, y pasará otra vez, algo cambia en tu psique, no vas a poder cambiar al manipulador. Esa es una verdad dolorosa que Carl Jung también reconoció. Las personas cuya sombra está completamente proyectada en otros no pueden ser salvadas por amor, por paciencia, por esperanza. Solo pueden salvarse a sí mismas, y la mayoría no lo hará. Pero lo que sí puedes hacer es salvarte tú misma. Puedes romper el hechizo que te mantiene creyendo que el silencio es seguro. La técnica que Carl Jung desarrollaba con sus pacientes era lo que él llamaba observación activa. Durante la próxima fase de silencio, en lugar de relajarte y bajar la guardia, vas a hacer algo diferente. Vas a observar. No vas a confrontar al manipulador. No vas a señalar lo que ves. Simplemente vas a mantener tus ojos abiertos. Y vas a registrar mentalmente cada uno de los 5 signos que te acabo de dar. Cuando notes que empieza a reescribir la historia del último evento, lo vas a anotar mentalmente. Cuando notes que está acumulando agravios silenciosos, lo vas a registrar. Cuando notes el bombardeo de amor excesivo, vas a recordar que es etapa de incubación, no amor. Cuando detectes ese cambio sutil en el tono de voz, vas a confiar en tu intuición. Y cuando empieces a caminar sobre cáscaras de huevo, vas a saber que la tormenta ya está en camino. Esta observación activa hace algo crucial. Te saca del ciclo emocional y te pone en una posición de observador. Carl Jung creía que cuando observamos un patrón, sin reaccionar emocionalmente a él, rompemos su poder sobre nosotros. El manipulador necesita tu reacción emocional para alimentar su ciclo. Necesita tu esperanza, tu miedo, tu confusión. Pero si te conviertes en observador, dejas de ser relleno del tanque de validación. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el silencio después de la tormenta. No es solo una fase del ciclo abusivo. Es la fase donde ocurre el daño más profundo y permanente. Y la razón por la que digo esto va a cambiar cómo ves toda tu situación. Durante la tormenta, cuando el manipulador explota, tu cuerpo entra en modo de defensa. Tu sistema nervioso se activa, tus muros psicológicos se levantan. Aunque duele, estás protegida de cierta manera. Tu mente sabe que está bajo ataque y actúa en consecuencia. Pero durante el silencio que sigue, esos muros bajan. Tu sistema nervioso intenta volver a la calma.
Y es exactamente en ese momento de vulnerabilidad, cuando ocurre algo que Carl Jung llamaba la inserción del lado oscuro ajeno, cuando tus defensas están abajo, las creencias del manipulador empiezan a filtrarse en tu mente. Esas pequeñas frases que minimizan el abuso empiezan a sonar razonables. Esos comentarios sobre cómo exageras empiezan a parecer verdad. La narrativa del manipulador sobre lo que pasó se convierte lentamente en tu narrativa también. Esto no es lavado de cerebro dramático como en las películas. Es algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más efectivo. Carl Jung observó que las personas que han sido expuestas repetidamente a ciclos de estrés y alivio desarrollan lo que él llamaba porosidad psicológica. Sus fronteras mentales se debilitan, se vuelven más susceptibles a adoptar las perspectivas de otros, especialmente de aquellos que tienen poder emocional sobre ellas. El silencio después de la tormenta no es solo una pausa, es una ventana de reprogramación. Y cada vez que pasas por ese ciclo, tu sentido de la realidad se erosiona un poco más. Ahora, déjame contarte sobre un patrón que Carl Jung documentó en pacientes que habían estado en relaciones abusivas por años. Lo llamó la inversión de la responsabilidad. Después de múltiples ciclos de tormenta y silencio, las personas afectadas llegan a creer genuinamente que ellas son el problema. No simplemente lo dicen para evitar conflictos, lo creen con todo su ser. Cuando les preguntaban por qué seguían en la relación, respondían cosas como, «porque él me necesita», o «porque nadie más va a entenderlo como yo», o «porque cuando las cosas están bien, son realmente hermosas». Escucha esas frases cuidadosamente. Todas ponen la responsabilidad emocional en la persona afectada. Todas asumen que es trabajo de la persona afectada manejar, entender o soportar al buitre emocional. Y eso no es casualidad. Es el resultado de incontables ciclos de silencio, donde la narrativa del manipulador se fue implantando gota a gota, día a día, hasta que se convirtió en la voz interna de la persona afectada. Si alguna de esas frases suena familiar, necesitas escuchar lo que voy a decir ahora. No es tu responsabilidad curar a nadie. No es tu trabajo ser el puerto seguro de alguien que te destruye. No existes para ser el receptáculo del dolor de otra persona. Carl Jung fue muy claro sobre esto. Cada persona es responsable de integrar su propio lado oscuro inconsciente. Y cuando alguien rehúsa hacer ese trabajo y en cambio proyecta su oscuridad sobre ti, no estás ayudándolo al quedarte. Estás perpetuando un patrón que los destruye a ambos. Ahora quiero hablarte sobre la diferencia entre el arrepentimiento genuino y la actuación que ocurre durante el silencio. Porque muchas personas afectadas se quedan porque creen que el manipulador realmente cambió esta vez. Y esta confusión es completamente comprensible. El arrepentimiento falso puede ser extremadamente convincente. Carl Jung identificó 5 características del arrepentimiento genuino versus el arrepentimiento manipulativo. La primera es la especificidad. Cuando alguien genuinamente se arrepiente, puede nombrar exactamente lo que hizo mal sin que tú tengas que explicárselo. El arrepentimiento falso dice cosas vagas como «lo siento si te hice sentir mal», poniendo la responsabilidad en tus sentimientos en lugar de en sus acciones. La segunda característica es la ausencia de excusas. El arrepentimiento genuino no viene acompañado de explicaciones sobre por qué la persona actuó de esa manera. No dice, «lo siento, pero es que estaba estresado». Simplemente reconoce el daño sin intentar justificarlo. El arrepentimiento manipulativo siempre tiene un pero.
Siempre hay una razón por la cual en realidad no fue tan malo o no fue realmente su culpa. La tercera característica es el cambio de comportamiento sin demanda de reconocimiento. Alguien genuinamente arrepentido cambia su comportamiento y no te lo señala constantemente. No dice, mira cómo estoy siendo mejor. No dice, ya no hago eso por ti. Simplemente cambia porque entiende que eso era lo correcto. El manipulador, en cambio, necesita que notes y celebres cada pequeña mejora, convirtiendo su cambio en otra herramienta de control. La cuarta característica es aceptar las consecuencias sin resentimiento. El arrepentimiento genuino entiende que las acciones tienen consecuencias y que la confianza toma tiempo en reconstruirse. El arrepentimiento falso espera perdón inmediato y se resiente cuando no lo recibe. El manipulador, durante el silencio, puede disculparse, pero si no lo perdonas inmediatamente, esa disculpa se convierte en un arma. Ya me disculpé. ¿Qué más quieres? Nunca estás satisfecho. La quinta característica es la tolerancia al escrutinio. Alguien genuinamente arrepentido entiende que vas a estar observando su comportamiento y no se ofende por eso. El manipulador, en cambio, explota cuando siente que estás vigilándolo, como si tener precaución después de haber sido dañado fuera un insulto personal hacia él. Ahora que conoces estas 5 características, la próxima vez que estés en la fase de silencio, vas a poder evaluar objetivamente si lo que estás presenciando es cambio real o simplemente otra iteración del ciclo. Y te advierto desde ahora, la gran mayoría de las veces es el ciclo. Pero quiero darte algo más que solo la capacidad de identificar el patrón. Quiero darte la herramienta para salir de él. Y esta herramienta viene directamente de la práctica clínica de Carl Jung. Carl Jung trabajaba con lo que él llamaba el desarrollo del observador interno. Es esa parte de ti que puede ver lo que está pasando sin ser arrastrada por la emoción del momento. La mayoría de las personas afectadas por abuso tienen esta capacidad atrofiada. Han pasado tanto tiempo reaccionando al caos que han perdido la habilidad de simplemente observar. Y el manipulador depende de eso. Depende de tu reactividad. La técnica funciona así. Cada vez que sientas esa paz del silencio después de la tormenta, vas a hacer una pausa intencionada. Vas a respirar profundamente y vas a preguntarte, ¿cuántas veces he sentido esta paz antes? Siempre, absolutamente siempre. La respuesta será muchas veces, porque el ciclo no es nuevo. Solo parece nuevo cada vez, porque el manipulador es experto en hacer que cada momento de paz se sienta como un nuevo comienzo. La segunda pregunta que vas a hacerte es, ¿qué pasó después de las veces anteriores? Y tu honestidad aquí es crucial, porque sabes la respuesta. Después de la paz vino otra tormenta. Después del silencio vino otro ataque. El patrón se ha repetido porque eso es lo que los patrones hacen. Se repiten. Y ninguna cantidad de esperanza va a cambiar la naturaleza de un patrón. La tercera pregunta es la más importante. ¿Qué evidencia concreta y verificable tengo de que esta vez será diferente? Y no promesas, no sentimientos, no esa sensación de que las cosas cambiaron. Evidencia, cambios de comportamiento sostenidos por meses, no días. Terapia genuina con profesionales, no conversaciones de media hora. Reconocimiento específico del daño causado, no disculpas vagas. Si no tienes evidencia concreta, entonces lo que tienes es esperanza. Y la esperanza es hermosa, pero no es una estrategia de supervivencia. Carl Jung decía que la esperanza sin acción es fantasía. Y en el contexto de una relación abusiva, esa fantasía puede costarte años de tu vida, tu salud mental, y en los casos más extremos, tu vida misma.
Ahora viene la parte del video que puede ser la más importante para ti si estás en medio de este ciclo ahora mismo. Si este video te abrió los ojos para reconocer que estás en la fase de silencio después de una tormenta. Si empezaste a ver que los signos que describí están presentes en tu situación, entonces necesitas escuchar esto con toda tu atención. Este tipo de contenido existe porque personas como yo creemos que la protección psicológica es un derecho, no un privilegio. Cada video así es un acto de revelación de patrones, que los buitres emocionales preferirían que permanecieran ocultos. Y crear este contenido toma tiempo, investigación y la voluntad de decir verdades incómodas. El supergracias que ves ahí abajo no es solo una forma de apoyar este trabajo, es tu manera de decir, esta información vale. Sigue revelando lo que otros prefieren que quede en las sombras. Es tu participación activa en un movimiento de personas que eligen la claridad sobre la confusión, el conocimiento sobre el dolor ciego. Ahora déjame darte los últimos elementos que necesitas para protegerte completamente de este ciclo, porque identificar el patrón es solo el primer paso. Necesitas saber qué hacer cuando lo identificas. Lo primero es construir lo que Carl Jung llamaba testigos externos de la realidad. Estas son personas fuera de la relación, a quienes les cuentas lo que está pasando, mientras está pasando, no después, cuando el manipulador ya reescribió la historia. No durante la tormenta, cuando estás demasiado abrumada para articularlo claramente, sino durante el silencio, cuando puedes hablar con calma y documentar lo que pasó. Estos testigos externos sirven para algo crucial, cuando el manipulador intente hacerte dudar de tu memoria, cuando las frases de minimización empiecen a sonar razonables. Puedes ir a tus testigos y preguntarles, ¿qué te conté que pasó? Y ellos te van a devolver tu propia versión de los eventos, la versión que contaste cuando tu mente estaba clara, no la versión distorsionada que el manipulador quiere que creas. Lo segundo es crear un registro escrito. Carl Jung era un gran defensor de la escritura como herramienta de autoconocimiento. Pero en el contexto de una relación abusiva, la escritura tiene un propósito adicional. Crea evidencia que no puede ser manipulada. Cada vez que ocurra una tormenta, escribe lo que pasó. Fecha, hora, qué se dijo, cómo te sentiste y durante el silencio. Escribe también. Escribe cómo empiezas a dudar. Escribe cómo la versión del manipulador empieza a parecer más razonable. Cuando leas esas notas semanas después, la realidad será innegable. Lo tercero es establecer lo que Carl Jung llamaba el límite no negociable. Es esa línea que si se cruza, significa salida inmediata, y tienes que decidir ese límite ahora, durante el silencio. Cuando puedes pensar con claridad, no durante la tormenta, cuando tu criterio está secuestrado, porque si esperas hasta la próxima tormenta para decidir si te quedas o te vas, ya habrás sido arrastrada nuevamente por la emoción del momento. El límite puede ser diferentes cosas para diferentes personas. Puede ser la primera vez que levante la voz frente a los chamacos. Puede ser cualquier forma de contacto físico agresivo. Puede ser la tercera vez que me culpe por algo que él hizo. Tú decides cuál es tu límite. Pero una vez que lo decides, se convierte en sagrado, no negociable. Cruzar ese límite significa que te vas, sin discusión, sin última oportunidad. Pero esta vez será diferente.
Finalmente, necesitas preparar tu salida antes de necesitarla. Esto no significa que vas a irte mañana. Significa que si el límite se cruza, tienes a dónde ir, tienes recursos, tienes un plan. Carl Jung hablaba de esto. Como preparar el terreno para la individuación es crear las condiciones para tu propia libertad, antes de que la necesites desesperadamente. Esto puede significar tener algo de lana guardada, que el manipulador no sabe que tienes. Puede significar mantener relaciones con amigos y familia, que el manipulador ha intentado cortar. Puede significar tener copias de documentos importantes en un lugar seguro. No estás siendo paranoica al prepararte. Estás siendo responsable con tu propia supervivencia. Y quiero terminar con algo que Carl Jung escribió hacia el final de su vida. Dijo que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere a veces la muerte de quien creías ser. En el contexto de una relación abusiva, esto significa que la persona que se queda esperando que las cosas cambien, tiene que morir, para que la persona que merece una vida mejor pueda nacer. No es un proceso fácil, no es un proceso rápido, pero es posible. Miles de personas han salido de ciclos abusivos que parecían eternos. Miles han reconstruido vidas que parecían irrecuperables. Y lo hicieron exactamente como te lo estoy describiendo. Primero vieron el patrón, luego observaron sin reaccionar, luego establecieron límites, luego prepararon su salida y finalmente eligieron vivir. Si este video te ayudó a ver algo que no podías ver antes, quiero que hagas algo ahora mismo. Comenta cuántos ciclos de tormenta y silencio has vivido. No necesitas dar detalles, solo el número. Porque cuando veas ese número escrito por ti misma, vas a entender que esto no es nuevo, que no es diferente y que no va a cambiar. A menos que tú hagas algo diferente. Y si este video llegó a ti, en el momento exacto en que lo necesitabas, compártelo con alguien que pueda estar pasando por lo mismo. Porque el patrón del silencio después de la tormenta atrapa a millones de personas, y muchas de ellas ni siquiera saben que están atrapadas. Tú puedes ser quien les abra los ojos. Nos vemos en el próximo video, donde voy a revelarte otro patrón que Carl Jung identificó y que los manipuladores usan constantemente. Hasta entonces, recuerda que la calma no siempre es paz. A veces es solo el ojo del huracán.